Esta noche aquí en 1049 Radio nuevamente estamos charlando con, que conste que no es interconsulta, que quede claro, porque si no ahora te va a decir el doctor Said, este me está preguntando cosas que seguramente está pasando en casa, pero no, que quede claro, temas del ámbito, sobre todo del ámbito médico, lo vamos a poner así para no robar el reflector, y nos acompaña Said Arablin en esta ocasión. Doctor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Max, todo muy bien, muchas gracias. Saludos a todos, a toda tu audiencia. Bienvenido seas, y pues de entrando en materia, si te parece. Vaya, ¿de qué nos vas a hablar en esta recta final, por cierto, de la tercera temporada de Disco 29 Radio? Debe ser un tema que nos enganche, sobre todo para que tengamos esta consulta con nuestro auditorio. Claro que sí. Pues mira, la verdad es que de 4 semanas para acá el tema es las infecciones respiratorias, ¿no? Hay una gran cantidad de mocos por todos lados, yo le llamo la temporada de mocos, y esta temporada de mocos que bueno, apenas entraron los niños en agosto a la escuela, algunos desde entonces empezaron a enfermar, pero prácticamente desde octubre, desde que empezó el otoño, estos cuadros se han estado repitiendo una y otra vez en el mismo paciente. Y esto hace que como papás de repente nos desesperemos mucho porque son cuadros que producen mucha inflamación, mucha tos, muchos mocos, y de repente buscamos algunas opciones de tratamiento que quizá no sean las correctas. A mí me gustaría puntualizar con tu audiencia que 9 de cada 10 veces que tu niño se enferme o que tú te enfermes, porque luego dicen, bueno, pues soy adulto y entonces es diferente, pero lo cierto es que no, o sea, tanto en niños como en adultos 9 de cada 10 veces que nos enfermemos, nos vamos a enfermar por algún virus. ¿Y por qué es importante distinguir entre lo que es un virus y una bacteria? Porque normalmente lo que estamos acostumbrados es que usemos antibióticos, y los antibióticos en realidad son medicamentos que provocan un muy buen efecto cuando se tiene una infección bacteriana, pero con los virus no les pasa nada, ¿no? O sea, tú te puedes poner 10 antibióticos, el último antibiótico, te lo puedes poner inyectado, te puedes hacer mil cosas, incluso intravenoso, y si es un virus, no le va a hacer absolutamente nada. Entonces creo que uno de los puntos importantes que quiero traer a la mesa es el hecho de que hay que tener mucha paciencia en esta temporada. Las infecciones virales están a la orden, y no solamente por coronavirus, que quizá actualmente ha ido bajando poco a poco, pero, y bueno, con un repunte reciente, ahora ya tenemos hasta una cepa en la península de Yucatán, pero en general digamos que está mucho más controlado con la vacunación, pero sí estamos viendo un repunte de todos los demás virus, influenza, rinovirus, metaneumovirus, varios virus. O sea, hay más de 100 o más de 150 virus respiratorios que en esta temporada invernal empiezan a atacar. Y entonces hay como un fenómeno en donde todos estuvimos recluidos durante los últimos 2 o 3 años, y ahora que ya todos están en la escuela, pues hay realmente un contagiadero muy bueno allá afuera, ¿no? En este caso, la transmisión, mi primera pregunta sería, ¿la transmisión de un virus y una bacteria es igual? ¿Tiene la misma similitud o se manejan de manera diferente? No, son iguales. Al final la transmisión es lo mismo que aprendimos con COVID, una transmisión respiratoria por gotitas que están contaminadas por el virus o por la bacteria. El flush, ¿no? Que le Eh, llaman. es gotitas de flush, exacto, Ujú. y que bueno, estas gotitas contaminan pues el aire, y cuando tú inhalas cerca de una persona que está enferma, pues los llevas a tu sistema respiratorio, y ahí ya sea el virus o la bacteria coloniza y empieza a provocar la infección. Ujú. Pero sí hay datos como muy típicos que nos pueden orientar a que el cuadro sea más bacteriano o más viral. Pero son cuadros o sea, estos datos los vemos en el consultorio. Normalmente se piensa que si hay fiebre es por una bacteria y se necesita antibiótico, pero no, ya vimos con COVID, con influenza, con varios virus, que todos los virus pueden llegar a provocar fiebre en menor o mayor grado. O sea que la fiebre no es un dato como para pensar que sí necesites utilizar algún antibiótico. Algunas mamás piensan que el moco o las características del moco también son como muy típicas para ver si necesita antibiótico o no, ¿no? Y es muy típico que lleguen, doctor, es que tiene el moco verde, ya inyéctele algo, ¿no? Pues no, o sea, lo primero que hay que decir es que somos de la Liga Protectora de las Pompas, entonces normalmente no inyectamos. A ver, si un niño necesita un antibiótico que sea inyectado, es porque ya tiene que estar en el hospital, ¿no? O sea,
son medicamentos que normalmente pasamos por la vena, no es la vía habitual, la vía intramuscular, y tampoco es que sea mucho más rápido que un antibiótico oral. Y por otro lado, pues el moco verde tampoco es como un dato característico de alguna infección bacteriana. El moco más bien, desde que se produce hasta que lo sacas al sonarte, va agarrando una coloración de color verde porque se va oxidando. Entonces, por eso es como muy típico que el primer moco del día sea como muy verdoso. Pero no es porque sea una cuestión bacteriana, incluso ni siquiera es una cuestión infecciosa. O sea, el mismo moco de algunos pacientes alérgicos puede ser verdoso porque se acumula en mucha cantidad, pero tampoco es un dato para pensar que se necesita de antibiótico. Qué Entonces, interesante eso, doctor. O sea, eso es muy, muy interesante porque he escuchado en más de una ocasión que luego dicen, traigo el moco verde, traigo infección. O sea, esa es típica, ¿eh? Y luego empieza la automedicación. Me pareció muy puntual lo que acabas de decir. sí, claro, y bueno, afortunadamente en teoría para poder tener un antibiótico necesitas tener una receta. Sin embargo, sí hay una gran cantidad de médicos de primer contacto que bueno, con todo el respeto que me merecen, pero sí terminan recetando muchos antibióticos, en parte por desconocimiento o en parte por la misma presión familiar, ¿no? De ya, por favor, deme el antibiótico. Así es. Entonces, no hay como algo mágico para las infecciones virales. Hay algunos antivirales que son útiles para algunas infecciones virales. Por ejemplo, en el caso de que se detecte influenza, en los primeros 2 días sabemos que Tamiflu es una de las grandes opciones, pero en realidad los demás antivirales que tenemos en el mercado, que son como muy socorridos, no voy a mencionar marcas, pero en general hay combinaciones en donde viene un antiviral, el antiinflamatorio y un antihistamínico. Estos no tienen una razón de ser, o sea, la verdad es que no te ayudan en contrarrestarlo. Hay que aprender que los virus, así como llegan, así se van, y en el momento en el que nos pega, pues lo que hay que hacer es tratamiento sintomático, y el tratamiento sintomático es dejar un poco de antiinflamatorio, normalmente puede ser paracetamol, ibuprofeno, que nos va a estar calmando la fiebre, va a calmar la molestia, el dolor. Se puede dejar un poquito de antihistamínico. El antihistamínico nos va a ayudar para no producir tanto moco. Aseos nasales son súper importantes. Hay que enseñarles a nuestros hijos a sonarse de forma temprana. Y si nuestros hijos todavía no se pueden sonar, hay que acostumbrarnos a hacerle estos aseos que de repente son como muy dramáticos, ¿no? Es que ¿cómo le voy a poner solución salina a mi hijo? Bueno, es preferible. La verdad es que no es tan molesto y ellos se sienten bien porque ya pueden respirar el resto del día. Pues siempre estarse limpiando frecuentemente la nariz. Baño, el baño también es como muy bueno. En el vaporcito del baño es muy fácil que salgan los mocos, y también es un mito frecuente de que está enfermo, no lo puedo bañar. No, sí, sí, por favor, báñenlo porque eso les ayuda para la fiebre y les ayuda para los mocos. Pero más allá de eso no hay otra cosa. O sea, evitar que vayan a la escuela mientras están enfermos, ¿no? Porque eso también es muy importante ahorita. Por eso es que tenemos grandes contagios, porque bueno, después de este boom de miedo por COVID, ahorita ya es así otra vez de, no te puedes quedar en la casa, vámonos porque no te puedo tener aquí, Exacto, ¿no? exacto. Digo, al final de cuentas es una problemática grande que todos lo vivimos, pero si nuestro hijo tiene alguna infección, lo mejor es mantenerlo en casa, ¿no? Acabas de dar muchos puntos y los estoy tratando de repasar a ver si no me pierdo. Sí, Primeramente, perdón. no está bien. El respeto a la indicación del médico. Es decir, yo como padre o madre de familia voy con el médico y yo no puedo llegar a exigirle al médico qué es lo que le debe de indicar, porque eso pasa, ¿no? Lo acabas de decir tú, la presión social que se ejerce muchas veces hacia la comunidad médica es tan amplia que me ha constado escuchar que luego dicen, ya se lo receto nomás para que esté en paz, pero no se trata de eso, se trata de que le infundas la confianza tú al médico, porque recuerden, cualquier medicamento que es una droga lícita, vamos a ponerlo así, que sufrió un proceso para que cumpla una función en específica, lo que tiene que hacer uno como paciente es respetar la indicación del médico. Y obvio, no nos gusta ver a nuestros hijos o a nuestros padres ancianos pues sufriendo, batallando con todos los síntomas. Entendemos eso. La razón de ser de la medicina es precisamente sanar y dar mejor calidad de vida humana. Entonces, bueno, y animal también en este caso, ¿no? Para los médicos veterinarios. Pero sí es importante lo que tú dices, doctor. No nos dejemos llevar porque si le funcionó a ella y a ella le dieron esto, de entrada lo utilice, sino que al contrario, hay que ir con el médico con la apertura de que le va a indicar algo. Y además, aunado a esto, puede ser tan barato como caro, porque a lo mejor le da algo y luego dicen, uy, tan caro, y luego va y no hay genéricos, llegan a la farmacia, o sea, buscando ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Curarte o quieres que alguien nada más te dé así la receta porque tú quieres y porque nada más te quieres tratar y porque nomás porque no tienes recetario tú la quieres?
Sí, Segundo claro. punto, acabas también de decir, regularmente, y creo conveniente, salvo tu mejor opinión, debemos de tener cualquier antiinflamatorio en casa. O sea, ese como que es de base, ¿no? Podemos tener el paracetamol, pero ojo, creo que sí es recomendable que tengamos siempre la anuencia, la recomendación del médico. Es muy dado con los pediatras de que hablan o le mandan un WhatsApp y pues como médicos ustedes les indican algo, ¿no? Son pacientes de continuidad, ¿no? No es correcto andarlos molestando a las 2 de la mañana, que tengan Por favor. fiebre. Sí, sí, claro, ¿no? Y, ay, el niño tiene desde mediodía y hablan a las 2 de la mañana al doctor, pues, está cañón, ¿no? O sea, digo, hay que tener un poco de empatía y respeto, pero creo que sí hay fármacos que debemos de tener en casa de plano, ¿no? Y pues lo acaba de decir el doctor, el virus está latente. Los comportamientos que adoptamos como medidas precautorias en el uso del cubrebocas, por ejemplo, son vitales. Tuve la oportunidad hace poco de viajar en avión y me percaté que había gente tosiendo y dices, caramba, si tienes tos, ponte cubrebocas. O si Claro, andas todo mocoso, ponte cubrebocas por respeto a los demás. O es sea, si a correcto. ti te vale un pepino, entonces toma tu pinche avión y vete solo, ¿no? Algo así. Pero es que es esa razón, no aprendimos, tenemos que tener la empatía y el respeto por los demás, porque si no, generamos estos círculos maliciosos donde estamos haciendo un contagiador por todos lados. O sea, discúlpame, pero doctor, creo que es muy claro lo que quiero decir. No, claro, a ver, tenemos una responsabilidad social que la tenemos, que se nos olvida y que tenemos una memoria muy corta, pero definitivamente el cuidarnos entre todos nos ayuda mucho. Y a ver, yo entiendo a la mamá que está trabajando y que no puede llevar a su hijo con una abuela, con un abuelo, y que de repente es como bien complicado que alguien te lo cuide. Pero Ujú. como tú ya lo dijiste, por lo menos ponle el cubrebocas, o sea, no niegues que hay una infección y al final de cuentas trata de limitar un poco la actividad que pueda llegar a tener porque si no esto pues nos provoca una gran cantidad de problemas. Ujú. Un punto también importante, porque a lo mejor las mamás que nos están viendo pueden decir, a ver, pues es que el doctor dice que 9 de cada 10 son por virus. ¿Qué tal que mi hijo tiene ese 1 de cada 10? Por si las dudas, se lo doy, ¿no? O sea, más vale por no dejar. Pero el problema no solamente es que no le va bien, sino que le puede ir mal. El uso desmedido de antibióticos, o sea, nosotros tenemos en el cuerpo millones de bacterias que cumplen funciones buenas. Ujú. Tenemos bacterias que nos ayudan al crecimiento, bacterias que nos ayudan desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista nutricional, y todas esas bacterias cumplen funciones muy específicas. De hecho, hay estudios que dicen que tenemos más bacterias que células de nuestro propio cuerpo, y esas bacterias están en tubo digestivo, están en vías respiratorias, están en la piel, y son normales, son bacterias que nos ayudan a Ujú. poder vivir. Cada vez que utilizamos un antibiótico por el supuesto bacteria que nos está provocando la molestia, le damos también en la torre a todas esas bacterias. Entonces, por un lado, le podemos perjudicar. Luego es típico que ya le dio diarrea, doctor. Pues sí, yo no le quería dar antibióticos, ¿no? O sea, ¿es por qué? Porque a lo mejor pues, no estaba indicado y pues le dimos en la torre a la flora intestinal que se Exacto. le conoce, ¿no? A la microbiota. Y además el problema social que tenemos, hablando de esta responsabilidad, de que se nos están acabando los antibióticos, Max. O sea, de aquí a 2050 se piensa que ya no va a haber antibióticos suficientes para estas bacterias súper resistentes que pueden llegar a aparecer y se cree que una de las razones que puede haber para las siguientes pandemias, que ojalá fuera hasta dentro de 100 años, pero parece que pudiera estar muy cerca, es el hecho de no tener antibióticos para infecciones bacterianas que de repente, por ya haber utilizado de forma desmedida, estas bacterias se van acostumbrando, van haciendo mecanismos de Defensa. evasión de este efecto antibiótico y van mutando a hacerse bacterias más resistentes. Entonces hay que usarlos con mucha cautela y sí, hay que tener mucha paciencia, pero estas infecciones virales así son. Y creo que también la corresponsabilidad, como lo decías un instante, no toda la culpa de los papás o las mamás, uno entiende, sino también, lo decías hace un rato, por desconocimiento, algunos médicos no atienden de una forma correcta, por no decir errónea, sino correcta, un padecimiento. Y posiblemente hay lugares, digo, y es muy respetable, donde se da una atención inmediata, como tú lo dices, de primer contacto, donde solamente por la apariencia, por lo que vemos, ¿no? Fiebre, tos, tiene esto, pero un estudio, vaya, de laboratorio sustentaría muchísimo más un diagnóstico. De hecho, los laboratoriales, hasta donde tengo entendido, doctor, dan un respaldo al criterio del médico.
No es Sí. necesario que digan, es que ahí dice, bueno, ahí dice la susceptibilidad a ciertas cosas. Claro, sí, y se utilizan mucho los exudados faríngeos. La verdad es que los exudados faríngeos ya prácticamente no nos sirven de nada. Lo que más pasa con los exudados faríngeos es que aparece flora normal, ¿no? De esta misma microbiota que hemos estado hablando. Y me ha tocado, o sea, me han tocado un par de pacientes en esta última semana que, doctor, me hicieron un exudado. Te juro, el exudado decía flora normal, no se recomienda antibiótico, pero el paciente se queda con la idea de que tiene un bicho ahí y me dice, pero es que, ¿qué antibiótico me tomo? Yo, no se tome por favor ningún antibiótico, no funciona. Ahora, ¿qué pueden hacer? Pues si esto ya es muy persistente, se pueden utilizar algunos medicamentos antiinflamatorios locales con algún tipo de esteroide, ya sea esteroides nasales, esteroides bronquiales, porque también lo que es muy típico con los niños y con algunos adultos es que la tos persiste. Ya se fue el virus, pero la tos se queda durante varias semanas. Para poder como contrarrestar esta tos, podemos desinflamar a nivel local con esteroides que son muy locales. Esto sí se los tiene que indicar algún médico. O incluso en algunos niños podemos utilizar algún tipo de inmunoestimulante que si bien no son la panacea y no son como la gran maravilla, sí en algunos casos puede llegar a servir como un gimnasio para la parte inmunológica y siempre en algunos casos descartar la parte alérgica que también puede ser que esté coexistiendo en esta temporada porque hay algunos pacientes alérgicos que también se pueden incrementar sus síntomas ya sea porque pusieron el arbolito de Navidad, pusieron en contacto con el polvo, fueron a cortar el arbolito natural y el pino les provocó que se exacerbaran, ¿no? O sea, como que hay varios factores, el frío, ¿no? Que también exacerba mucho los síntomas en pacientes alérgicos respiratorios, pero bueno, creo que sí es como muy importante tener como el rompecabezas completo para no caer de repente en automedicación y en errores de medicamentos que no le pueden perjudicar a tu hijo, ¿no? Sí, creo que aquí lo importante y el punto medular es acuda al médico, ¿no? Suena muy insistente, después luego cae el punto de que luego dicen, no, ¿para qué voy inclusive, vaya hasta el médico del seguro del ISSSTE, no estamos enojados ni con Catra ni con las OMF, no, vaya, o sea, usted va, Sí, claro. es que no me va a atender porque me voy a ir a la fila única, ¿no? Bueno, pero vaya, o sea, por lo Sí, menos tenga el soporte, porque si no, al rato va a llegar peor y van a decirle, ¿por qué no vino? O sea, sí, claro. hay una ironía detrás de esto, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que usted tenga el respaldo de un médico. Si a veces los médicos, y discúlpame que lo diga así, doctor, perdón, a lo mejor me echo en contra a un gremio, si los médicos se llegan a equivocar con un diagnóstico, ahora uno que no sabe nada de medicina, pues peor, ¿no? Ahí va a Claro. estar peor. Sí, y aquí son súper importantes los datos de alarma, que sí o sí tienes que ir a visitar a tu médico cuando la fiebre no mejora después de 2 o 3 días que lo has estado tratando con algún antiinflamatorio, con baños con agua tibia que les ayudan bastante. Si tú empiezas a ver que la tos se hace muy intensa, que la tos provoca que de repente se escuche un silbido del pecho, si en algún momento empieza a haber datos de dificultad respiratoria en tu niño, ¿no? Ya sea aleteo nasal, como que las narinas, que son esta parte de la nariz que tratan de abrirse y cerrarse, hundimiento del pecho en medio de las costillas, hundimiento en el abdomen. O sea, son datos que nos orientan a pensar que hay dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria, por supuesto que sí es una urgencia médica y te la puede provocar una bacteria, te la puede provocar un virus, te la puede provocar una exacerbación por alergia. O sea, son datos universales de alarma que vale la pena que ahí sí o sí vayas con tu médico. Pero sí es una cuestión, pues te digo, de saber que estamos en temporada de mocos, que esto no va a mejorar, pues por lo menos de aquí hasta enero, febrero, que empieza a mejorar un poco el clima. Y pues mucha paciencia, tener las medidas, vacunarse de influenza es súper importante. Las vacunas de COVID estuvieron súper de moda y ya todo el mundo está vacunado por COVID, qué bueno. Pero ahora también vacúnense contra influenza. Influenza sigue siendo un virus que bueno, ya se nos olvidó, pero en 2009 nos llenó también los hospitales y que sigue provocando año con año hospitalizaciones, sigue provocando año con año muertes y que vale la pena, ¿por qué? Porque hay una vacuna, poderlo prevenir. Entonces, estamos empezando la temporada de influenza que empezó antes, o sea, empezó a haber casos muy tempranos, pero esto se va a seguir por lo menos hasta febrero, marzo. Entonces, no digan, bueno, pues ya estamos en diciembre, ya para qué me vacuno, ¿no? Hay que vacunarse. ¿Y por qué? Si ya me vacuné en diciembre del año pasado, vacúnense ahorita. ¿Por qué? Porque cada año también va mutando el virus y se va haciendo una nueva reconstitución de la vacuna, por eso se pone año con año, ¿no? Sí, de hecho, ¿cuál es tu opinión, doctor, de que luego la dice la gente, ahorita que dices esto, no me pongo la vacuna porque el año pasado me encamó 10 días? Sí, Digo, le echan la culpa a la vacuna. claro.
Hay varias razones por las cuales la vacuna probablemente o te hizo daño o no te ayudó. Acuérdense que una vez que ustedes se ponen la vacuna, prácticamente cualquier vacuna, pero bueno, la vacuna de la influenza también, tarda 15 días en actuar. No es que ya te inyecten anticuerpos y es como Inmediato. comer un alimento que ya te alimentó. No, aquí lo que hace la vacuna es estimular a tu sistema inmune para que se creen anticuerpos en contra de eso y eso tarda 15 días. Entonces, mucha gente, como tú dices, es que no me vacuno porque la última vez que me vacuné me dio un gripón loco. A ver, no, probablemente te dio algún rinovirus, probablemente te dio influenza en una forma leve, probablemente te dio alguno de los otros virus, pero un gripón loco por influenza es dificultad respiratoria, que sí puede llegar al hospital, ¿no? Y en grupos de alto riesgo puede correr la vida también peligro. Y me refiero a alto riesgo, niños menores de 2 años, abuelitos por arriba de 65 años, que son los grupos de riesgo que se vacunan en el sector salud, ¿no? Mujeres embarazadas, pero en general cualquier persona que le da influenza puede terminar en el hospital. Entonces, acuérdense que la vacuna está hecha con virus muertos. No hay forma de que la vacuna te pueda provocar una influenza pequeñita, ni una influenza mediana, ni una influenza grande. O sea, lo que hace es estimular a tu sistema inmune y esa respuesta del sistema inmune en ocasiones puede dar un poco de fiebre. La verdad es que la última vacuna ya es como súper bien tolerada y en general, más allá de alguna molestia local, quizá sí un poco de escurrimiento nasal en los primeros 2 o 3 días, pero no se compara esa respuesta con lo que sí te puede provocar una influenza. Entonces, no lo piensen. Sí creo que es como súper importante. La vacuna está disponible tanto en sector público como en sector privado y es relativamente fácil la comparación de hace un año y hace 2 años que había cierta escasez de la vacuna. Ahorita está ampliamente disponible. Creo que ahorita con el tema de COVID ha habido mayor sensibilización, aunque sigue habiendo un sector de la población renuente para la vacunación, pero sí creo que somos un poco más conscientes y yo retomaría el tema de los cuidados, ¿no? Si sabemos que vamos a ir a un lugar y yo tengo un mínimo, un leve síntoma, pues bueno, hagámoslo por actuar social o en su defecto, si usted es una persona que es hipocondríaca, que a lo mejor dice, es que va a haber mucha gente, ok, llévese su cubrebocas, no está por demás, ya aprendimos esto y pues obviamente las recomendaciones que se hacen y que ya sabemos que tenemos que seguir haciendo. Claro, parece que ya está de moda el no tener cubrebocas. Entonces no sigan modas, sigan Sí. recomendaciones y en un lugar cerrado el cubrebocas sigue siendo súper útil, ¿no? Ok. Doc, ¿algo más? No, nada, te agradezco mucho este espacio porque realmente creo que el comunicar este tipo de información en estas fechas cae muy bien. Viene una temporada de mucho festejo, ¿no? De mucho estar en familia Contacto y social, ¿no? contacto social y no está prohibido. A ver, el punto no es que no se vayan a las fiestas, no creo que todos lo estamos haciendo. Estamos ya después de 2 años medio distantes tratando de organizar pues cenas navideñas de Año Nuevo con gente que a lo mejor hace mucho que no veíamos y está bien, pero sigan las precauciones generales, sigan usando cubrebocas si alguien está enfermo. ¿Por qué? Porque esto es algo que, como dicen, llegó para quedarse y no solamente COVID, sino todos los demás virus. Así es que, pues protegiéndonos entre todos como cada invierno, creo que es como mejor nos va a ir. Y pues de verdad te agradezco mucho el espacio porque son temas que son muy sensibles en esta temporada. Si usted sabe que el abuelito es diabético, hipertenso, tiene VIH, o sea, todo me enjurge, ¿no? Y yo traigo una pulmonía marca llorarás, pues imagínese, y llego y todavía lo beso hacia, ay, abuelito, y todavía le doy un beso en la mejilla, y ay, le acaricio. Digo, un poco de sentido Sí. común es necesario para que cuidemos a nuestros seres queridos, ¿no? Sí es cierto, estamos hartos de estar distanciados, ahorita queremos arroparnos y abrazarnos, pero sí tenemos que tener mucho el tema de seguirnos cuidando. Doctor, al Así es. contrario, el espacio como siempre ha sido tuyo y pues es un gusto nuevamente tenerte por aquí en 1049 Radio. Estamos cerrando nuestra tercera temporada, en la cuarta te seguimos esperando. Claro que sí, muchas felicidades por esta tercera temporada y pues muchos saludos a toda la audiencia, estamos a la orden. Muy bien, el doctor Zair Alabrín, que en esta ocasión está desde la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Esto es 1049 Radio.